Bueno, un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, tenemos una participante, una coequipera de Busco en Ti y voy a aprovechar pues para dar las gracias a Lorena por ese tiempo, por esa dedicación que ha puesto para esta emisora, para cada segmento que ella dirige, que lo hace con gran profesionalismo, con gran interés, con gran destreza, sobre todo demostrar lo que el Padre ha hecho en ella y poder darlo a conocer a los demás, que realmente eso es lo que estamos haciendo acá cada uno de nosotros. Y gracias, Lorena, por ese puente de comunicación que ha servido entre el Padre y esas personas que te escuchan, que te ven, esas personas que cada día quieren conocer más de ti, porque pues realmente nos damos cuenta de todas las personas que te escriben después de un segmento, entonces sabemos que estás haciendo un buen trabajo, sabemos que decidiste aceptar ese reto que el Padre te puso, y más que ese reto, yo creo que aceptaste ser obediente en medio de esa desobediencia que nosotros tenemos como seres humanos. Aceptaste ser obediente y, digamos, solamente cumplir lo único que Él nos pide, es mostrar su palabra. Y más que con palabras, yo creo que es mostrarla con hechos y poder decir que, bueno, esperamos que en muchos años más estemos celebrando aquí 10, 15, 20 años todos juntos y Así será. mostrando lo que tenemos que mostrar. Si es que gracias, gracias de verdad por estar con nosotros. Yo creo que sin personas como usted, Lorena, pues esta emisora no estuviese donde estuviese, no estuviésemos hoy con 3 años ya, aunque pensamos que 3 años es muy poco o que es bastante, pero lo que sí entendemos y tenemos claro es que aún nos queda mucho por mostrar. Tenemos mucha revelación para ser mostrada. Tenemos que mostrarle realmente al Padre esa sabiduría que Él tiene y esa comprensión de lo que Él nos está mostrando para poderlo pasar a los demás. Así que, Lorena, no te quito más tiempo. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, pues aquí de manteles largos todos, ¿verdad? Muy contentos por la radiodifusora. Gracias a ti, Jorge Giraldo, por que Dios te puso en tu corazón llevar a cabo esto y sabemos que Dios tiene grandes propósitos para esta radio y como dices tú, y será para muchísimos años más y se añadirán más personas para ser de bendición a todos aquellos que nos escuchan, para extender el reino de Dios, ¿verdad? Y bueno, vamos a poner este tema en las manos de Dios y Señor, te damos gracias por este tema y hoy le pusimos ¿quién dicen que soy? Estamos hablando de la identidad, ¿verdad? Y qué tan importante es la identidad, porque sin identidad, no vamos a llegar al propósito que Dios quiere, ¿verdad? Es tan importante, tan vital y sabemos que eso va a ser peleado. Y bueno, Señor, te damos gracias por este tema, Señor, en tus manos ponemos todo esto y te pedimos, Señor, que tú obres en los corazones de aquellos que van a escuchar, Señor, esta palabra y que caiga en buena tierra, Señor, y que tú les traigas exhortación, les traigas dirección y les traigas, Señor, convicción sobre esto que vamos a hablar este día, Señor. Hoy ponemos todo en tus manos y te doy gracias por permitirme, Señor, transmitir este mensaje que tú has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, en Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Eso está en Jeremías 1:5. Y hoy quiero hablar, voy a platicarles lo que Dios me permitió conocer a un hombre que tenía una preferencia homosexual. Y por qué el Señor cruzó su vida con la mía, ¿no? Y hace algunos años, yo quiero no voy a hablar tanto de mí, pero necesito hablar ciertas bases porque es bien importante ese testimonio. Algunos años atrás yo tenía un negocio de comida en la cochera de mi casa y tenía una barra donde personalmente atendía y a los comensales les servía la comida y en esa barra mucha gente se sentaba, otras se sentaban en las mesas. Pero ahí en esa barra había clientes continuos que se desahogaban de ciertos problemas personales y había un joven del que les hablaré, ¿verdad? Que tenía su negocio enfrente del mío, en una plaza enfrente de mi casa.
Y una de las veces que estuvimos platicando, él me comentó, estábamos hablando sobre la muerte de un famoso cantante que se le relacionaba con niños que siempre estaban alrededor de él y hablaban sobre esas supuestas situaciones dudosas de cómo se relacionaba con él. Y entonces hablábamos de eso y yo comenté en ese momento que yo percibía que la mayoría de esos jóvenes o esos hombres o esos niños que habían sido abusados, por eso tenían esas preferencias. Y él empezó a abrir su corazón y me dijo, vecina, yo entiendo esta situación porque es muy difícil luchar con eso. Yo sabía de sus preferencias, ya que es notorio el comportamiento, los ademanes, mas nunca hablábamos del asunto porque había respeto a su vida privada, mas sin embargo él inició el tema. Mi sorpresa es que me dijo con gran dolor que cuando era pequeño su hermano mayor lo amarraba de las manos y los pies y lo amordazaba y lo violaba brutalmente y lo sangrentaba. Y esto lo hacía continuamente una y otra vez. Lo amenazaba de que iba a irle peor si le decía a su mamá, ya que ellos solo tenían a su madre y trabajaba todo el día. Al contarme eso, mi corazón se oprimía de lo que su niño interior sufrió. Y él continuó diciéndome que pasado el tiempo, que ya era un poco más grande, se le oponía y luchaba contra el hermano mayor, ¿verdad? Golpeándolo, pero él seguía en la misma situación, abusándolo. Y cansado y furioso de estar preso de esos abusos, decidió enfrentarlo con su mamá. Y como en muchas familias pasa, esto se niega, no quieren ver la atrocidad, ¿no? La mamá no le creyó al hijo menor, ni buscó pruebas y se negó a creer tal declaración. Aquí entra cuando dicen, ¿quién dicen que soy yo? Muchas veces estamos nosotros no queriendo enfrentar una realidad porque no queremos, no sabemos cómo enfrentarlo. Y eso no es de él, es de mucha gente que está pasando el día de hoy, sigue pasando y que no damos el seguimiento adecuado y no enfrentamos eso, ¿no? Dándole ese valor, esa afirmación. Y Satanás se encargó de decirle, ¿quién dicen que soy? Y ese niño Satanás le habló diciéndole, no vales, tienes la culpa, trayéndole en el tiempo una perversión mental. Y ese espíritu maligno sembrado atrae a otros iguales. En el transcurso de su tiempo, esto hizo estragos en el corazón de este niño. Fue robada su identidad, su sentido de pertenencia, fue desviado de su propósito, cambiando el rumbo de su vida. Y no se le supo dar la ayuda adecuada para superar ese trauma, ese dolor. Y eso pasa en muchas situaciones y no es para culpar a los padres, no es para culpar a nadie, es para darnos cuenta de lo que está pasando, de cómo se ha desarrollado todo esto, ¿no? Al cabo de los años, eso mismo lo llevó a tener relaciones con hombres. Y no solo eso, me confesó que había veces que se encontraba luchando con pensamientos, ¿verdad? Que una y otra vez cavilaban en su mente planificando cómo violar a otro niño. Y venían formas de cómo llevarlo a cabo. Y él me decía que a sus hermanas les decía, no, quiero mucho mis sobrinos, pero no me los dejen a mí. Ni yo me les acercaba a ellos demasiado y nunca se quedaba solas con ellos. Pues buscaba luchar contra todo esto en su mente y me decía, no quiero hacer lo que a mí me hicieron. Se dan cuenta cómo ese espíritu inmundo, esos demonios buscan repetir y hacerlo generacional, ¿no? Seguir la cadena de destrucción en nosotros, se va repitiendo. Este joven me decía, no quiero nada con la iglesia porque mi hermano, quien me violaba brutalmente, es pastor. Es pastor. Y nunca me pidió perdón. Y se conduce como si nada hubiera pasado. Como si mi mente no, como si hubiera un niño que no tuviera memoria, ¿no? Cuando me dejó un trauma tremendo. Mi mamá se hizo cristiana en el transcurso de los años, pero ella murió. Y solo me veo con mis hermanas. A mi hermano no lo veo. Y entonces aquí es donde dice el ladrón, en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero dice Dios, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Hoy puedo darme cuenta con todos los estudios y todo lo que hemos visto, cómo Satanás obra para destrucción, cómo se ha multiplicado estas preferencias por el engaño de Satanás, porque en algún momento los encontró vulnerables y usó las mentes de otros para hacer daño, y eso se va repitiendo, como este muchacho me decía, lucho con eso en mi mente porque quiere hacer lo mismo y yo estoy luchando, ¿no?
Entonces hoy puedo darme cuenta que la iglesia tiene solo una asignación, llevar las buenas nuevas de salvación en Cristo y de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todas estas personas han sufrido cosas tal vez peores. Estas personas me refiero a todos estos que tienen esas preferencias. Tal vez han sufrido cosas peores, pero nadie sabe ni se preocupa por saber sus historias, ¿verdad? Pero se sienten indignos de pisar una iglesia. Eso es lo peor. Se sienten indignos porque se encuentran miradas, juicios, rechazos. Saben que pecan y que no tienen cabida en las cosas espirituales porque el diablo se los ha restregado en la cara una y otra vez. Aún en la iglesia, cuando han tenido el atrevimiento algunos de presentarse, no son bien recibidos. Tal vez no con palabras, pero sí con actitudes de fariseos y religiosos. Y podemos estar lejos de mostrar el amor de Dios. La compasión que Jesús tuvo cuando estuvo en esta tierra con los pecadores, ¿verdad? Jesús no les exigía que cambiaran o les restregaba su falta al caído, ni al pobre de espíritu, porque él vino a los pobres de espíritu y esa gente tiene pobreza en espíritu, porque el enemigo los ha guiado en un engaño de identidad. Nosotros no somos Dios para dar juicio, porque no pagamos el precio en la cruz, solo Jesucristo es el juez. A nosotros nos toca dar el amor de Dios e instruir en la palabra y dar de gracia lo de gracia hemos recibido nosotros. Dios dará el crecimiento dando la identidad de Cristo en su llegado momento, en aquellos que lo acepten como su Señor y Salvador. Yo quiero decirles en 1 Corintios 6, 9 al 10, dice, Dios clasificó a los que heredarían el reino de Dios, a los que no heredarían el reino de Dios, a los injustos, a los inmorales, a los idólatras, a los adúlteros, a los afeminados, homosexuales, a los ladrones, a los ávaros, a los borrachos, a los maldicientes, a los estafadores. Fíjense bien, todos estamos ahí. En alguna manera u otra todos hemos fallado y todos somos pecadores, pero nada más que hemos hecho muy grande el pecado de ellos y ellos se entregaron a los deleites y los placeres de la carne. ¿Por qué? Porque los siguió la mentira de esa identidad. Yo soy así, así nací. Eso es una mentira de Satanás porque Dios no se equivoca. Hay muchos que pueden pecar con esos pecados que mencioné de borracheras, de maldiciencias, de ávaros que no se notan y son aceptados y palmeados en la iglesia. Y sirven a lo mejor en la iglesia y son maldicientes y dientes en su casa. Esos van en esos que no heredarán el reino de Dios, pero a esos sí los aceptamos y hasta les damos lugar de liderazgo. ¿Por qué? Porque está oculto, pero Dios lo ve todo. Y dice, hipócrita, ¿cómo pretendes, dice la palabra, cómo pretendes quitar la paja del ojo de tu hermano cuando la viga que traes en tu ojo no te deja ver? Primero quítate tu viga y después ayuda a tu hermano a sacar la paja del ojo. Y esto va para todos, lo tomo mi parte también, ¿sí? Tal vez la iglesia nos ha faltado el amor, porque el amor cubre multitud de pecados y hoy en día, hay miles y miles de almas guiadas en las mentiras de Satanás, dándoles una identidad falsa, creyendo sus mentiras, porque a esas personas no se les ha facilitado las buenas nuevas. La palabra de verdad, que es la única que da vida y renueva y transforma. Ellos no pueden cambiar de la noche a la mañana, ni tú ni yo. Es procesos. Pero ellos en cuanto entran se sienten rechazados en la iglesia. Es notorio su manera de ser, de vivir. Pero tú y yo no somos jueces. En Juan 1:12 dice, pero todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y yo les quiero hablar a todos esos padres, luchen, amen a sus hijos, no los rechacen, no los maldigan ni los desprecien, ámenlos, porque tú y yo no sabemos en qué momento Dios va a usarte, porque tú vas a mostrar el amor de Dios con compasión, con misericordia, orando, intercediendo por él, ¿sí? Y tú no sabes si en el último momento, en el hecho, no sabes en qué momento Dios lo va a tocar. Hay personas homosexuales que yo he conocido aquí. Hay una en específico muy famosa aquí, que era un tremendo estilista. Y ese hombre llegó al profundo de su aborrecimiento de lo que era y tocó fondo. Y ahí Dios le habló y se quebrantó y aceptó a Cristo. Y es un hombre que ahora tiene una familia que sirve a Dios en una iglesia. Dios hace el cambio. Tú sigue orando por tus hijos. Dios escudriña los corazones y da convicción de pecado y da el querer como el hacer.
Y yo quiero decirles algo. Este joven que les comento, llegó un momento que pasados los meses, ¿verdad? Pasó una situación en mi casa, veníamos de un discipulado y una amiguita, ¿verdad? Me dijo, quiero irme en Uber, y yo estaba haciendo comida para mi esposo y lo estaba sirviendo y todo esto, y dijo, no tengo la aplicación, vayan enfrente con el vecino, él siempre se mueve en Uber. Y mi hija la llevó allá, ¿no? Y yo para ratito salía hacia afuera porque no venía ni sabía qué pasaba, y total serví la comida y me salía afuera, y cuando salgo afuera oía unos gritos, unos gemidos tremendos, unos gemidos como alarido, como de un animal, algo fuerte. En ese momento miré a una de mis amigas, la quería el Uber, me decía, ven, ven, y yo me acerqué, pero cuando yo iba, todos los locatarios estaban afuera. ¿Qué está pasando? Y yo crucé la calle y les dije, todo está bien. Ahora me miro, iba con un paso tan lento, no iba corriendo, iba tan lento, con una paz, ¿verdad? Con una paz, y oía los laridos, esos fuertes desgarradores. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo entro a la puerta de ese lugar del local? Me dice una voz, no lo toques porque se van a ir a ti. ¿Tú crees que yo tuve miedo? Iba el Espíritu de Dios conmigo. Él sabía lo que iba a pasar. Mi hija lo tenía abrazado por atrás y él gritando así con unos gemidos y con sus ojos que se le saltaban. Y yo solamente le agarré su mano, la puse en mi corazón y le toqué con mi otra mano su cabeza y le dije, eres libre en el nombre de Jesús. Y él se desvaneció en el suelo y empezó a gritar, a llorar, perdóname, Padre, perdóname, perdóname. Y llorando así desgarradamente, ¿no? Él decía que en ese momento, cuando él estaba llorando y con ese quebranto, mi hija lo llevó a los pies de Cristo, le habló. Ella es una tremenda evangelista y ella lo lleva a los pies de Cristo. Y entonces yo le dije, él me comentó, él habló llorando entre sollozos, dice que él ya había rentado una habitación para irse a suicidar, ¿no? Para irse a suicidar. Y yo te digo a ti que me escuchas, eso de liberar, esas señales te siguen como hijos de Dios. Son engaños de Satanás. Y hay muchos de ellos que necesitan ser liberados. Y ese espíritu que me habló al oído me dijo, no lo toques porque se van a ir a ti. No hablaba de uno, hablaba de muchos. Pero tú crees que yo sentí temor, nada, porque una paz que sobrepasa todo entendimiento y una seguridad, una autoridad, llegó a mí desde lo alto, porque era la manifestación de Dios para liberar a un hombre atormentado por demonios. Y había una promesa para una madre que partió de este mundo, pero que estoy segura que oraba por ese hijo, que se desvió, ¿no? Que se dejó guiar por todo ese tormento que vivía en su corazón. ¿Y qué te quiero decir con esto? Yo no ayuné, es más, yo venía con mis manos llenas hasta a lo mejor de olor a comida y todo, porque estaba sirviendo la comida, andaba en los afanes, pero tu corazón dispuesto en el lugar adecuado y dejándote guiar por el Espíritu, Dios hace grandes cosas, grandes cosas. Y entonces yo te quiero decir, este hombre aceptó a Cristo y pidió perdón y ahora es hijo de Dios. La semilla fue dada, ¿verdad? Otro va a regar y solo Dios va a dar el crecimiento en su identidad como hijo. Así como tú y yo estamos creciendo en esa identidad, nos está llevando de nuevo al diseño original de Dios, ¿no? Igualmente en ellos. Y madre y padre, tú que me escuchas, ora por tus hijos, ámenlos, acéptenlos, pero reprendan el mal que los acecha en esa área que ustedes saben cuál es. ¿Sí? Si ustedes siendo malos, dice el Señor, ¿verdad? Saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que lo pidan? Tú tienes una autoridad sobrenatural sobre los tuyos como padre. No los desprecies y no les hables y no los restregues en la cara lo que ellos ya saben, porque tienen un dolor profundo, no son felices. Viven en un caparazón, en una máscara, como muchos que a lo mejor no eres homosexual, pero eres un idólatra, eres un avaro, ¿verdad? Eres un maldiciente, pero vives con una máscara que te veas feliz, pero en el fondo también vives atormentado, porque la identidad solamente lo tienes, ¿verdad? Cuando tienes esas características que te permiten distinguirte de otra.
¿Y qué te distingue de otro para tener una personalidad? El estar cerca de la verdad, de la fuente de vida. El enemigo ha hecho que mucho se rompa. Y yo me pregunto, ¿la iglesia qué ha hecho? ¿Yo qué he hecho? Porque yo soy la iglesia. Yo los he visto. Yo los he visto y yo te puedo decir, si se dejan llevar por sus pasiones, pero hubo algo de trasfondo, como en cualquier humano hay una historia atrás que los llevó a ser como son. ¿Y qué pasa cuando llegan a la iglesia? Lo único que ven es, no encajo aquí. Todo lo que habla la palabra me culpa. Es verdad, la palabra te confronta, pero siempre debe de ir una palabra de amor de nosotros. Tú no vas a poder cambiar solo, ni yo puedo cambiar solo si no estamos cerca de Dios, cerca de su palabra, porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador, es el que nos consuela, es el que nos alienta, es el que nos renueva, nos guía. Y yo te digo a ti, a mí, y le digo a mis hermanos en Cristo que estamos en la iglesia, abraza, ama, enséñales a esos personas que no todo fue malo. Y Dios se va a encargar. Tú no puedes cambiar a una persona ni decirle cómo conducirte, restregándole la palabra y sintiéndose que son indignos. Solamente la palabra lo va a hacer sola, así que tú mostrando solamente el amor de Dios, porque entonces van a ver en ti la identidad como una hija de Dios, como Cristo mismo. Y esto yo quería traerlo ese día, dudaba de hablar de esto, pero yo quiero decir, no me glorío yo de esto, es un testimonio de algo que yo viví. Porque he conocido mujeres que las violaban sus padres. Sé que hay hermanos, hermanas que violaban a sus hermanos, que violaban a sus hermanas. Es algo tremendo, es algo horrible que ha pasado y que las dañó hasta la vida adulta. En su matrimonio les ha afectado en su vida. Hay hombres casados que llevan una doble vida de homosexualismo y que ellos no abren esto, pero ¿qué pasa? Tienen una familia, pero tienen una doble vida, yendo a prostíbulos allá con homosexuales, a dar rienda suelta a su carnalidad. Hay cosas tremendas que están pasando. Necesitamos orar más por ellos, mostrar el amor de Dios. Y yo te digo, hay muchos que dicen, pero desde niños desde niños se les veía como esas amanerado, ¿no? Yo te voy a decir algo. Dice que hay cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en esas cosas grandes y ocultas, que eso es para otro tema, es que en las relaciones sexuales que pueden venir de generaciones, que eran infieles, que eran fornicarios, que eran adúlteros, se transmiten espíritus que traen enfermedad a tu descendencia, a tus hijos que están por nacer. Dios crió todo bien, pero todos esos espíritus que se transmiten en una relación sexual es tremenda, y eso necesitamos saber. Pero eso es otro tema. Y yo te quiero decir que hay veces que afecta a niños que vienen con malformaciones, que vienen con ciertas cosas donde se mezclan otros genes, ¿sí me explico? Otras tendencias, esas cosas que se mezclan en el ADN, ¿no? Hay tantas cosas, pero por eso es que Dios nos manda a que no estemos en fornicación, ¿no? Que seamos de una sola persona. Pero esto ya no es en el mundo real. Esto ya no se vive en el mundo real. Pero hoy por eso es que estamos tan apartados de Dios. Pero dice que cuando nacemos de nuevo, todas las cosas son hechas nuevas. Cuando venimos a Cristo, cuando tú quieres renovar tus votos y tú estuviste en ese tiempo haciendo cosas de este tipo y llevándoselas a tu esposa, ¿no? Y estás dañando tu descendencia, tu generación, a tus hijos. No tienes idea cómo. Haz un voto nuevo con Dios y pídele perdón. Y dile, hazme de nuevo, quiero empezar de nuevo, ayúdame, ya no quiero pecar. Y para aquellos que están en esta situación, con esas preferencias, yo les digo, Dios los ama, Dios los escogió, y como les digo desde el principio, cuando les di el tema, el primer versículo, Jeremías, ¿verdad? Que dice que desde antes que te formase en el vientre te conocí. Jesús, Dios mismo, te conoció desde antes que vinieras en el vientre. Y él dice que te santificó ahí dentro, te santificó y te di por profeta a las gentes. Hay muchos que, todos los que nacemos tenemos propósito eterno, somos hijos de Dios, somos creación de Dios, pero Él nos llama
Nos llama, ¿para qué? Para que lo conozcamos, para que seamos hijos de Dios, nos santifique, ¿verdad? Su poder al recibir a Cristo, porque Él es nuestro Redentor, el que nos reconcilió con Dios para hacernos nuevas criaturas en Él. Entonces yo te digo, busca al enemigo que se pierda tu propósito, busca robar y destruir como este muchacho que ya estaba pensando y meditando cómo seguir mal a la maldición con otros niños, pero no eso nada más, sino que ya lo llevaba a que se asesinara. Hay muchos que lo hacen, hay muchos que lo hacen. Y yo te digo a ti que estás en esa posición. Dios te ama, Dios no te echa fuera. Tu pecado es como cualquier pecado de nosotros. Claro que tú luchas, pero tú no puedes solo. Tú necesitas venir a la fuente. Dios te acepta, te abraza tal cual eres. Hoy quiero decir y orar por todos los que me están escuchando y quiero decirles que esto no es el final, que donde estamos no es el final. Dios tiene cosas grandes y hermosas preparadas para aquellos que lo buscan. Búscalo de todo tu corazón. Tú solo no cambias y sé que ahorita a lo mejor te agrada lo que haces. Yo una vez escuché una persona que oró de tal manera a Dios y le dijo, yo no puedo salir de esto porque lo que hago me gusta, pero ayúdame y hazlo tú. Y eso lo dijo mi hija. Y saben una cosa, Dios la sacó de donde estaba. Y no es porque te digo que era pecado como todos, pero hay veces que lo que haces te gusta, te deleitas en eso. Pero solamente dale tu libre albedrío a Dios y dile lo que hago, tu corazón verdadero, dile, me gusta, pero yo necesito que tú lo hagas, ayúdame. Y Él se va a encargar de librarte y de darte el poder, la fuerza y todo lo que necesitas para que veas la verdad y haya convicción en tu corazón. Y lo que algún día te deleitabas y te gustaba, va a llegar el momento que ya no lo vas a necesitar, que no lo vas a querer en tu vida. Y es más, que te vas a asquear de eso. Dios hace cosas maravillosas dentro de nosotros cuando venimos a Él. Y bueno, hoy quiero orar por todos los que me escucharon y quiero decirte, no tengas temor, acércate a la iglesia. La iglesia es un hospital para todos. Allí estamos de todos. Hay unos que estamos en cuidados intensivos de graves que venimos del pecado. Hay otros que están fracturados, hay otros que están rotos, hay otros que están convalecientes, otros en terapia de rehabilitación, pero todo es un hospital y todos estamos ahí porque necesitamos al médico de médicos que es Jesucristo. Yo te invito a que te acerques a una iglesia, no te importe, no mires a la gente, tú ve a buscar a Dios, deleítate en Él, en lo que Él es. Él te acepta tal cual eres. Él no rechazó cuando vino Jesús al pecador. Él llamaba a su mesa a comer a aquel que robaba, ¿no? Que robaba a Simón, que era, perdón, a Mateo. Y a tantos otros que llamó que eran también maldicientes, que eran de un carácter como caballo desbocado, y a tantos pecadores, ¿no? Que defendía a la prostituta y tantas cosas que él venía a ellos. Dice, yo no vine a los sanos, vine a los enfermos. Entonces todos necesitamos de Dios porque de cierta manera todos estamos enfermos en una área de nuestra vida, pero Él nos está llevando a tomar una identidad firme en quienes somos como hijos de Él. No lo que el Satanás dice y lo que el mundo dice. No prestes oídos a aquello que te destruye, que te oprime, que te hace sentir triste. Tú presta oídos a lo que Dios dice de ti y dice que tú eres de valor. Tanto es de valor que entregó a su Hijo único para morir por ti, por mí. Por toda la humanidad, no hizo excepción. Nada más dice, ven a mí y yo te hago nacer de nuevo. Entonces, hoy quiero orar por ti. Señor, hoy bendigo a cada de esas personas, esas familias que en algún momento están viviendo esta situación. Señor, tú los amas y tú nos das sabiduría y entendimiento. Pero sobre todo, Señor, nos das de tu amor para dar a otros. Y que podamos extender, Señor, las buenas nuevas de salvación. Y podamos ir y hacer discípulos a través de la palabra,
de la palabra de vida, que la palabra es espíritu y penetra lo profundo del ser, de las almas de las personas, hasta partir el alma y el espíritu, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy sé, Señor, que tu palabra va a entrar en esas personas y va a penetrar en lo más profundo, en el dolor, en el trauma, en todo aquello, Señor, que los desvió y que los hizo sufrir tanto y que ese dolor lo convirtieron en una dureza que el enemigo lo usó para mal, pero tú vienes para destruir las obras de Satanás. Dice que tú has venido, Padre, dice que tú has venido, Padre, para derribar, para destruir, para arruinar y arrancar las cosas, ¿verdad?, que hizo el enemigo en todas esas personas. Y tú has venido, Señor, a edificar y a plantar lo nuevo, lo que viene de tu reino. Y hoy declaro que esto es hecho en ellos, Padre mío. Y quedarán pelear contra ellos, pero no los vencerán, porque tú, Dios, los librarás de todo mal. Hoy los bendigo y los cubro en el nombre de Jesucristo y te declaro vencedor en aquel que te amó desde antes que nacieras. Hoy te cubro con la sangre de Cristo y te bendigo en el nombre de Jesús. Te amamos. Bendiciones.